Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Señores, está con nosotros el secretario, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el licenciado Juan Temístocles Montaz, el ingeniero Juan Temístocles Montaz está con nosotros, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a hablar sobre el tema de las reformas fundamentalmente con él, y también podemos tocar otros temas del ámbito económico o político. Ayer, pues Temo fue testigo de dos reuniones importantes. La primera con el Partido Revolucionario Dominicano para entregar la propuesta, y la segunda fue la del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Quisiera que empezáramos por ahí, que nos hablara Temo primero de su encuentro con el PRD, la entrega de esta propuesta. A Miguel Vargas Maldonado. Al presidente del PRD. Dilo. Y además entonces sobre la reunión de anoche del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, qué significado tiene este apoyo unánime a la reforma. Adelante, Juan Temístocles Montaz. Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero reiterar aquí. Escúchame, la bienvenida a Víctor Gómez Casanova está hoy con nosotros. Está de visita hoy, Víctor Gómez. Gracias por estar aquí. Aplauso a Víctor, gracias por visitarnos. No lo ataquen, que ayer hizo un buen trabajo por la mujer dominicana, de manera preventiva con el cáncer de mama. Gracias por tu visita. En primer lugar, un saludo a todos. Gracias. A todos. Y reiterarle unas declaraciones que di ayer luego de la visita al presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, en el sentido de que el hecho de que el gobierno y oposición se puedan juntar a conversar, a debatir los puntos de vista de cada sector, yo creo que es sumamente positivo y da una señal muy clara de que la democracia dominicana se ha venido consolidando. Yo creo que estamos avanzando, sin lugar a duda. Ayer conversamos con el presidente del PRD, le presentamos nuestros puntos de vista sobre el tema de la propuesta de reforma tributaria que está siendo debatida en el seno del Consejo Económico y Social, y que finalmente será enviada al Congreso de la República, que es quien tiene la autoridad constitucional para establecer tributos. Y lo que en gran medida queríamos era que, reitero, se viera cuál era la posición del gobierno, los puntos de vista del gobierno con relación a la situación fiscal que se da en la República Dominicana. Y le señalábamos, yo creo que es un elemento muy importante, que al margen del tema coyuntural que hoy se debate, el tema de la reforma tributaria era en gran medida un mandato que surgía como consecuencia de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que se aprobó a finales del año pasado y que fue promulgada como primera ley en el año 2012. O sea, la ley 12-1 es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y uno de los pactos que obliga esa Estrategia Nacional de Desarrollo es el pacto fiscal. Y es muy significativo llamar la atención al hecho de que esa es una ley que no se queda en la retórica, sino que inclusive establece metas concretas de cómo deben evolucionar determinados indicadores para que se puedan lograr los objetivos de la estrategia. Y una de las metas tiene que ver obviamente con la evolución de la presión tributaria en la República Dominicana. Se partía obviamente del criterio en las discusiones que alumbraron esa ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que la presión tributaria en la República Dominicana era baja, y que obviamente si queríamos financiar el desarrollo del país teníamos que dotar al Estado Dominicano de más recursos. Y por eso se establecía que en un primer momento nosotros teníamos que tratar de lograr que al 2015 la presión tributaria en la República Dominicana llegara al 16% del Producto Interno Bruto, que para el 2020 llegara al 18% del Producto Interno Bruto, que para el 2025 sea 21.5% del Producto Interno Bruto,
y que para el 2030 fuera 24% del Producto Interno Bruto. De manera que lo inmediato era lograr que el compromiso establecido en la estrategia de cara al 2015 del 16% del Producto Interno Bruto se lograra. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, en estos momentos la presión tributaria en la República Dominicana es del orden del 13% del Producto Interno Bruto, una de las más bajas de América Latina. Después de Guatemala, la República Dominicana es el país que exhibe la presión tributaria más baja. El promedio de América Latina es 22. Correcto. Por tanto, era necesario abordar eso por esta vía. Es evidente que se da en un contexto de un problema fiscal que ya confronta el Estado dominicano como consecuencia de esa debilidad fiscal que tiene el gobierno dominicano, y que había que hacer frente, porque de lo contrario el país podía muy bien caer en una situación de inestabilidad económica. Antes que continuemos en algunos detalles sobre la reforma, quisiera que nos hablara de la reunión del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, y si el reclamo de explicación que están dando los empresarios y la oposición al tema del déficit fiscal, formó parte de la reunión, si se hizo alguna reflexión sobre esto anoche en el Comité Político del PLD. Sí, al Comité Político se le explicó todo esto que yo le estoy mencionando a ustedes. Primero, el tema de que es mandatorio el pacto fiscal por el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero además se le explicó la situación fiscal y se le explicó argumentando cuáles son los elementos que explican esa situación, que lo hemos dicho de manera reiterada. O sea, hemos planteado que ha habido un problema serio de caída de los ingresos del gobierno durante este año, que se proyecta, he dicho, en casi 27.000 millones al terminar el año, una caída, que hemos tenido que transferir al sector eléctrico cerca de 40.000 millones de pesos más que lo que originalmente se previó, y de que además se hizo una inversión muy importante en obras de infraestructura que implicaron 50 o 60.000 millones adicionales a lo que originalmente se habían previsto. Esos tres elementos explican el porqué del déficit que se generó durante el año. Entonces, el Comité Político, evidentemente que en ese contexto, primero, de que hay un mandato, de que hay que llegar a un pacto fiscal, de que hay que incrementar la presión tributaria, de que hay que enfrentar el problema fiscal que hay hoy a los fines de que no generemos inestabilidad, entendió pertinente los pasos que ha venido dando el gobierno en la dirección de lograr la aprobación por parte del Consejo Económico y Social de la propuesta que se le ha hecho, y obviamente posteriormente del Congreso de la República, y decidió de manera unánime apoyar las medidas que ha venido poniendo en marcha el presidente Danilo Medina, por entender que van en la dirección correcta. Sin embargo, perdóneme, señor ministro de Economía, Planificación la luz. Señor ministro así dice la Biblia. Señor ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, sin embargo, el empresariado, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, ha manifestado a través de comunicados de prensa su posición de que la reforma es insostenible. Y también en el día de ayer, la presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la empresaria Ligia Bonetti, estuvo aquí en nuestro programa y hablaba de que no es posible discutir con el gobierno el tema del ingreso y de la reforma y de los nuevos impuestos y del incremento y de los impuestos sin primero agotar el punto del gasto. ¿Qué responde el gobierno frente a este criterio del empresariado? Bueno, lo que hemos estado discutiendo precisamente con ellos ha sido ese tema, el tema del gastos. Ellos han solicitado informaciones, se le han dado todas las informaciones que han pedido. Desde el sector empresarial hay el criterio de que el gasto público aquí es alto. Nosotros tenemos una posición totalmente contraria. Hemos dicho que el gasto público de la República Dominicana es uno de los más bajos de América Latina. Sin que eso implique que no reconozcamos que hay irracionalidad en algunos aspectos. O sea, el propio gobierno hizo aprobar una ley en el Congreso para racionalizar el número de viceministros. O sea, ustedes recordarán que en la administración pasada llegamos a tener 20, 25 y hasta 30 viceministros en algunos de los ministerios. Hoy no más de 6 viceministros según la ley, y eso lo está aplicando al pie de la letra el presidente Medina.
Hemos dicho que hay unos ciertos niveles de irracionalidad en el cuerpo diplomático y el presidente Medina está trabajando ya en la dirección de resolver ese problema que tiene que ver con el cuerpo diplomático. Se ha estado trabajando en el sentido de racionalizar instituciones que hacen funciones duplicadas. O sea, se ha entrado en un proceso de racionalización en lo que tiene que ver con eso. Ahora, eso, con todo y eso, en la República Dominicana no se puede hablar de gasto público excesivo. Cuando lo comparamos inclusive con el promedio de la región. O sea, hemos dicho que no solamente somos de los que menos ingresos recibimos, somos de los que menos gastamos. Así es. O sea, después de Guatemala somos el país que menos gasta en América Latina. De manera que yo creo que plantear el problema de que es un asunto de excesivo gasto público, yo creo que no es correcto, ¿eh? Y por esa razón no hemos tenido ningún problema en entregarle al empresariado y a todos los sectores que lo han solicitado las informaciones. Es más, están publicadas en las páginas del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía para que todo el que quiera acceder vea. Y hemos dicho que el problema medular del gasto público en la República Dominicana, por esas situaciones que yo he hecho referencia, es que con el pasar de los años, una serie de gastos se han ido haciendo inflexibles. O sea, lo que se ha incrementado en los últimos años en el gasto público en la República Dominicana son fundamentalmente los gastos asociados a educación, a salud, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Eso es lo que ha incrementado. Yo decía hace unos días en una entrevista en otro programa que cuando uno analiza la evolución inclusive de la nómina pública y fundamentalmente la nómina del gobierno central desde diciembre del 2004 a diciembre del 2011, uno se encuentra que el 98% del incremento de la nómina en términos de personal se dio en educación, en salud, en la el 98%. El 98%. O sea, prácticamente todo. Prácticamente todo. En los otros ministerios prácticamente no ha habido crecimiento de la nómina. Ahora, el tema es lo siguiente. Bueno, en ese contexto, ¿es un problema de que reduzcamos el número de maestros? ¿Es un problema de que reduzcamos el número de médicos? Es un problema de que eliminemos policía, eliminemos guardia en un contexto donde la gente nos está pidiendo más seguridad ciudadana. Entonces, yo creo que si lo vemos por ese lado, yo creo que es muy difícil plantear que reduzcamos gastos, pero lo mismo lo vemos si lo vemos en términos de dinero. O sea, el 85% del crecimiento de la nómina del gobierno en los últimos 8 años se dio fundamentalmente en esos 4 ministerios. Cuando vemos qué es lo que ha ocurrido y sacamos de los gastos del gobierno esos ministerios, nos damos cuenta que el incremento en las otras instancias prácticamente no es significativo. Yo inclusive llegué a decir en algún momento que si usted eliminaba del Estado Dominicano todos los ministerios que no fueran esos 4, educación, salud, Fuerzas Armadas e Interior y Policía, si usted eliminaba todo eso, lo que usted se ahorraba al año eran 999 millones de pesos. Oye, eso. Y con 900 millones de pesos mensual, o sea, tú lo multiplicas, eso le daría más o menos 11.000 millones. Pero con 11.000 millones, usted no tiene ni siquiera para enfrentar el déficit de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Con 11.000 millones de pesos, usted no tiene ni siquiera para poder darle al Banco Central lo que tiene que transferirle todos los años el gobierno al Banco Central por su capitalización. O sea, que si lo vemos por ese lado, o sea, aun cuando el Estado nada más se quedara con 4 ministerios, no tendríamos argumento para decir que el problema del gasto público en la República Dominicana se ha solucionado. De manera que no es un problema de gasto. En la República Dominicana el gasto público es bajo, sumamente bajo. Y evidentemente que si no lo entendemos y nos preparamos para asegurarle al gobierno más recursos para que lo invierta en educación, más recursos para que lo invierta en salud, más recursos para que lo invierta en seguridad ciudadana, no es verdad que vamos a poder pensar en solucionar los problemas de la República Dominicana. Otro de los argumentos de los empresarios tiene que ver con la creación de empleos. Recientemente el Fondo Monetario Internacional recomendó que creando empleos eso era la mejor manera de enfrentar la crisis. Dicen ellos que el crecimiento que ha mostrado la República Dominicana en los últimos años ha sido en empresas de servicios, no necesariamente en industrias, en sectores que crean empleos, y que les preocupa mucho que hay un alto porcentaje de la economía que está en la informalidad. Esto es como una especie de evasión ante ellos, digamos, el gobierno no puede recaudar,
y que ellos dicen que además del pacto, de la reforma fiscal, se necesita un pacto por la competitividad. O sea, ¿cómo queda la generación de empleos ante esta reforma? Bueno, por el lado del gobierno, ya ustedes saben que el presidente Medina ha anunciado el compromiso y la voluntad de apoyar a la micro, a la mediana y a la pequeña empresa. Ese es un compromiso del presidente Medina. Ya inclusive ha hablado, por un lado, de más de 4.000 millones de pesos que se van a destinar a apoyar esos sectores. Pero yo creo que resulta difícil de aceptar cuando usted hace el análisis del comportamiento de la generalidad de los países, vincular el tema de la tributación, o sea, el tema de que se pague o no se pague tributo, al hecho de que se genere o no se genere empleo. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, los países que mayor nivel de tributación tienen, son los países más competitivos del mundo. Si tú te vas a Finlandia, en Finlandia, la capacidad tributaria del Estado finlandés bordea el 50% del Producto Interno Bruto. O sea, en Finlandia, prácticamente la mitad de la producción, o sea, de lo que se genera en ese país, lo maneja directamente el Estado. Lo mismo en Suecia, lo mismo en Dinamarca, lo mismo en Francia. Y sin embargo, cuando tú te pones a ver eso, esas son economías competitivas. Lo que quiero decirte es que no me establezcan una vinculación entre imposición y competitividad, porque los países que mayor cantidad de impuestos pagan son los países más competitivos del mundo. Finlandia es uno de los países más competitivos del mundo y es uno de los países donde mayores niveles de tributación existe. De manera que yo creo que de lo que se trata es de que se creen las condiciones para apoyar al sector productivo, de manera tal que puedan operar, de que puedan competir. Y yo creo que en la propuesta de reforma tributaria hay una serie de elementos que van en la dirección de apoyar al sector productivo. Bueno, Melton. Temístocles Montán. Pero con ánimo, con fuerza. Ministro de Economía, ahora sí Planificación y Desarrollo. Y amigo tuyo. Sí, señor. Sí, señor. Me lo ha demostrado, eso es verdad. Mira, yo lo que creo que en esta... En la buena y la verde. Sí. Bueno, yo lo que creo que en estas negociaciones, y siento los empresarios en eso, debe sedaciarse un poco y sacarle el argumento político para que se pueda llegar a un entendimiento. Porque el que tenga su rabia porque haya perdido y quiera aprovechar una situación nacional sincera y real, va a tener que echarse a un lado. Entonces yo creo que el gobierno debe ser, el gobierno debe ser inteligente y bajar un poco más a los extractos medios que van a ser afectados, bajo, que hay que darle asistencia, y más ahora a fin de año, entrando un gobierno, porque Danilo comenzó bien, y ahora como que se espanta la gente, qué sé yo, y como que no quieren impuestos. El señor Díez del CONEP hablaba de que no quieren impuestos. Ligia también hablaba, que el gasto, y hablan de que esos gastos no han impactado en el desarrollo del país. Pero además se está hablando que los generadores dicen que no quieren revisión de los contratos. Yo creo que sí, y que para hacer un pacto eléctrico también debe, de alguna manera, llegarse a un acuerdo con esos generadores para que ese déficit no siga profundizándose. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer entonces el gobierno con esta casi sublevación? Porque ya veo que también quieren confrontar a los empresarios del Cibao con este asunto de este comunicado que ellos están publicando hoy en día. No, mire, el gobierno va a hacer su papel, va a desarrollar su papel. Okay. El gobierno, evidentemente, va a bajar a esa clase abajo. Sí, y hemos estado conversando con los diferentes sectores. O sea, una de las cosas positivas del Consejo Económico y Social es que reúne a representantes de todos los sectores del país, al sector empresarial, al sector laboral, al sector de la sociedad civil. Y lo que hemos evidenciado en las conversaciones con ellos es que en el gobierno
hay una apertura total para conversar y para hablar. Inclusive ya no solamente en el seno del Consejo, sino inclusive fuera del Consejo. Estamos en la mejor disposición de recibir a todo el mundo para dar las explicaciones de rigor e inclusive oír su punto de vista. O sea, yo personalmente tengo hoy varias reuniones con sectores al margen del Consejo Económico y Social para oír su punto de vista y ver cuáles son las mejores salidas que podemos poner en marcha, porque el presidente Medina fue muy claro. Mire, nosotros estamos planteando esto inclusive desde una posición flexible. No queremos que esto se vea como una cuestión rígida. Estamos en la mejor disposición de modificar cualquier aspecto que se entienda perjudicial para un sector, pero siempre y cuando se tenga en cuenta que el gobierno necesita una reforma tributaria que represente por lo menos entre el 2 y el 2.5% del Producto Interno Bruto. Que déjenme decirle lo siguiente, no es una cosa nueva. Afectando a lo de abajo, no. No, la intención es obviamente tratar de que repartir las cargas, o sea, de que no sea solamente cargarle a los sectores pobres de la población dominicana. Pero lo que le quiero decir es que este es un tema que se ha debatido durante mucho tiempo y es un tema que el propio Fondo Monetario Internacional desde hace varios años lo está planteando, y no solamente el Fondo Monetario Internacional, los propios organismos internacionales que han estudiado muy bien la situación dominicana han reiterado de manera firme que la capacidad tributaria de la República Dominicana está muy por debajo de su nivel de desarrollo. Es que ya en el año 2003 el propio Banco Mundial llegó a decir que para el nivel de desarrollo que tenía el país en el año 2003, la capacidad tributaria debió de ser de un 24% del Producto Interno Bruto y no llegábamos a 14%. Entonces no es un problema de ahora, es un problema de hace tiempo. Tenemos rezagos y yo creo que lo que tenemos que comenzar a trabajar para eliminar esos rezagos, porque en realidad si queremos que el Estado dominicano juegue un papel en pro del desarrollo, tiene que ser sobre la base de entender, primero, el papel redistribuidor del Estado. Que si tú quieres más educación y de calidad, si quieres más salud y de calidad, si quieres servicios de seguridad bueno y de calidad, tiene que ser sobre la base de que el Estado disponga de recursos para poder asignar esos recursos a esas instituciones. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.